El desarrollo del sistema nervioso, para poder ingresar a esta clase, nos interesa mucho que ustedes puedan entender cómo implica el conocer el desarrollo en el curso de embriología, en las cuales nos permite ver el desarrollo de este sistema tan complejo que es el sistema nervioso central y periférico. Vamos a ver acá que para entender el sistema, cómo se desarrolla durante la embriogénesis, ¿no? Vamos a ver que entendemos que durante el desarrollo del sistema nervioso vamos a ver las características del desarrollo cerebral, así también las características del desarrollo neuronal normal. Así también veremos en el desarrollo neuronal cómo las áreas motoras gruesas y la motora fina, así como la función sensitiva, sensorial y también la función del lenguaje, así como la socialización, vamos a ver durante el desarrollo de la maduración del sistema nervioso, tanto desde el punto de vista estructural como funcional, en las cuales vamos viendo en el recién nacido y también en los primeros años, en cuanto va desarrollando y evidenciándose el desarrollo del lactante hasta la edad escolar y del adulto. Entonces, por lo tanto, vamos a ver cómo se van desarrollando las habilidades dependiendo de este sistema, ¿ya? También vamos a entender parte de lo que viene a ser las alteraciones del neurodesarrollo, ¿ya? O sea, el desarrollo cuando se afectan, ya sea por factores genéticos, ya sea infecciosos, o todo lo que podría ser, por ejemplo, de productos químicos tóxicos que podrían dañar el sistema nervioso. ¿Bien? Iniciamos entonces el desarrollo del sistema nervioso, en la cual se inicia cuando el embrión, ¿no es cierto?, entra a la tercera semana de desarrollo. Pues en la primera semana, ¿no? En la primera semana de desarrollo vamos viendo que recién, ¿no es cierto?, vemos que aparece después de la blastocisto, ¿no? Pasa en la primera semana, en la cual todavía vemos muy incipiente, por decir, las estructuras embrionarias que van apareciendo durante la primera semana, ¿no? Entonces ustedes ya ven que en la segunda semana ven que es un disco bilaminar, en la tercera semana ya es un disco trilaminar. En este momento de la semana 3, en la cual ya vemos un embrión trilaminar, en la cuales vamos a observar que en la región dorsal del embrión, que ya ustedes han llegado de repente en la clase teórica, de que el embrión va a tener el desarrollo de sus capas, ¿no es cierto?, tanto del desarrollo de lo que viene a ser los anexos fetales, ¿no?, o los anexos embrionarios que van acompañando a este disco trilaminar, ¿no? Entonces, durante esta semana, en la región dorsal de este embrión, donde se encuentra el ectodermo, va a aparecer, lógicamente, mientras ocurre la inducción, ya mediada por la notocorda y el mesénquima, que van a inducir a esta ectodermo, ¿no? El ectodermo, que va a empezar a responder a esta inducción para luego, lógicamente, diferenciarse en estructuras que se llaman, en primer lugar, formando una placa neural, este ectodermo, luego, ¿no es cierto?, aparecerán la cresta neural y el tubo neural. Y el gran, ¿no es cierto?, estructura que va a inducirlo, la notocorda. Pero también hay que mencionar el mesénquima paraxial. ¿Bien?
Tenemos en la lámina, ¿no es cierto?, que estamos viendo una imagen en la cual está esquematizado la aparición en esta tercera semana de un engrosamiento del ectodermo. Hay un engrosamiento en la cual está cercana la notocorda y el mesénquima, ¿no es cierto?, paraxiales, que están, ¿no es cierto?, participando en la inducción de este ectodermo. Observamos luego inmediatamente en la segunda imagen que va a iniciarse en la placa vamos a ver que las células se van a introducir en el embrión, ¿no? En las cuales vamos viendo formando un surco neural, ¿ya? Un surco neural. Esa placa se transforma a un surco neural. Pero vamos viendo también que en ese surco neural, en donde se ha invaginado un grupo de tejidos que ya se va diferenciando del resto del ectodermo, ¿no? Con una placa gruesa que en los extremos de ese surco observamos, ¿no?, unos pliegues que están pintados de rojo para resaltar que eso van a ser los pliegues neurales que se van diferenciando. Inmediatamente formado el surco neural, sus pliegues, esta se dice que en su desarrollo va a llegar a fusionarse o acercarse estos pliegues, ¿ya? Y el surco, ¿no es cierto? El surco también va a unirse formando el tubo neural, ¿ya? El tubo neural. Y los pliegues formarán la cresta neural, pero que se separan, ¿no es cierto?, tanto del ectodermo local como, ¿no es cierto?, van a acompañar al tubo neural. Pero son dos estructuras, ¿no es cierto?, que se están formando. Se ha formado el tubo neural y también un grupo de células llamados, ¿no es cierto?, la cresta neural. Esto también acompaña de que el punto de cierre del tubo neural se localiza a nivel del cuarto somite, ¿ya? El cuarto somite que va en dirección cefálica y en dirección caudal. Se va cerrando a lo largo del eje del embrión, ¿no? Formando todo un tubo de la región cefálica a la región caudal. Bien, entonces a este proceso en la cual ha llevado de ser una simple placa neural, ¿no es cierto?, que ha aparecido el inicio de la formación del sistema nervioso, vamos a ver que este proceso en la cual esta placa se convierte en un surco y al surco también va a generar la formación de un tubo neural y los extremos del pliegue formarán la cresta neural. A este proceso se llama la neurulación, ya la formación del tubo neural y la cresta neural. Aprovechamos la imagen para señalar y recordar también, tanto memorístico como en relación funcional, de que el tubo neural formará exclusivamente el sistema nervioso central, ¿ya? El sistema nervioso central. Mientras que la cresta neural, que se va a ir ubicando en el dorso de este tubo, a lo largo de la región dorsal de este tubo, entonces esta formará solo el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. En ello están las neuronas que están relacionadas con el sistema nervioso autónomo llamado el sistema simpático y parasimpático, que van a gobernar o van a inervar la parte de los órganos internos de nuestro organismo, mientras que el sistema nervioso periférico está en la superficie, o sea, en la región somática de nuestro cuerpo. Bien, entonces, otra cosa importante también, nosotros hemos visto un punto, ¿no? Un punto en la cual se va a unir para formar ese tubo, que es a nivel del cuarto somite.
Pero otras teorías refieren, ¿no?, que hay hasta 5 puntos en las cuales van a formar estas uniones, ¿ya? Porque eso explica la falla, por ejemplo, de la persistencia de estos puntos en las cuales podrían estar formando las malformaciones de lo que nosotros llamamos los defectos de cierre del tubo neural, ¿ya? Bien, en la siguiente imagen observamos nosotros ya estas son tomadas imágenes tanto del Moore como también algunas otras imágenes del Junqueira, ¿ya? También tenemos de la otra que viene a ser, tenemos con mayor predilección, hacemos el de Moore, ¿ya? La primera imagen A, están viendo un corte en la cual se ha eliminado el amnios, ¿ya? Que está cubriendo el dorso de este embrión. Lo que está pintado en un color celeste es lo que se llama la parte de la placa neural, que eso está más engrosado en la región cefálica y más estrecha en la región caudal. Ya esta es la primera parte que aparece aproximadamente a los 17 o 18 días de desarrollo. Entonces forma, ¿no es cierto?, va apareciendo en primer lugar la placa neural. En la siguiente imagen, bueno, para terminar con esta figura A, la línea negra que está en la parte más caudal es la línea primitiva y su nodo primitivo, que ya sabemos las funciones que tiene en el embrión, ¿no?, para formar la notocorda y también lo que es la migración de las células que van a formar las otras hojas blastodérmicas. ¿Bien? Ahora, en la imagen B, con respecto al desarrollo del sistema nervioso, ya observamos al día aproximadamente 20, ¿ya?, en la cual se observa una, ¿no es cierto?, una zanja a lo que llamamos nosotros el surco neural. Miren, el surco neural que está en la línea media. Ese surco neural es lo que hemos visto en un corte transversal en la imagen anterior, en la cual se refería que era el surco neural, en la cual esta placa, ¿no es cierto?, esta placa neural en su línea media se hundía, o sea, las células se introducían al interior del embrión. Entonces acá tenemos ya la formación del surco neural. Y también vamos a ver este es un esquema, pero al lado tenemos una placa, ¿no es cierto?, una foto de un embrión, ¿ya? Entonces, el embrión que está teniendo casi la misma edad, el mismo tiempo que la placa que han esquematizado, observamos acá el surco neural en la línea media, ¿no es cierto?, pero también tenemos acá los pliegues que están a ambos lados del surco, ¿ya? Y vemos también que en la parte de la placa neural en la cual nosotros observamos en la parte cefálica están mucho más, ¿no es cierto?, desarrolladas que en la parte caudal. Entonces hasta acá tenemos el surco neural y la formación de los pliegues neurales, ¿ya? Y veamos en esta microfotografía, es una microfotografía de un embrión de ese tiempo, ¿no?, de esa edad. Ahora veamos la siguiente imagen. Ese embrioncito que está de las 20 semanas va a pasar a aproximadamente ya a lo que se llama a los 25 días, ¿no es cierto? De los 20 días, ya esto va cerrando, hemos dicho, iniciándose en el cuarto somite, 1, 2, 3, 4, en el cuarto somite hacia la región cefálica y a la región caudal. Entonces, ese somite, nosotros estamos observando que se va a cerrar, ¿no es cierto?, en dirección caudal, pero acá estamos en región caudal, y esta flechita que está acá en región hacia la región cefálica.
pero en la punta de este embrión que se ha esquematizado, que está acá en la parte, en el borde de esta porción cefálica, hay una ranura. Ese es el neuroporo anterior. Mientras que en la región caudal tenemos otra, ¿no es cierto? Otra ranura que es una luz, o sea, en la cual vemos, ¿no es cierto?, un neuroporo posterior. Es un agujero en la cual vemos el neuroporo posterior. En caso de que haya una falla en el cierre del neuroporo anterior, acá va a suceder una grave malformación llamada la anencefalia, por defecto de cierre del tubo neural, ¿no es cierto?, del neuroporo anterior. Mientras que la falla de cierre en neuroporo posterior va a originar lo que nosotros llamamos el defecto de cierre en la región caudal, como la raquisquisis, ¿no? O tenemos también el defecto de cierre del tubo neural, que puede relacionar solamente a la ausencia del arco posterior de la columna, teniendo lo que nosotros también llamamos la forma quística de este defecto del tubo neural. La raquisquisis es cuando no cierra el tubo neural en la región caudal y deja expuesto, ¿no? Todo, no se desarrolla ni la parte blanda, ni la piel, ni el músculo, ni el arco posterior. Entonces tenemos un tejido indiferenciado que se llama todo este defecto, que está expuesto y ha sido bañado por el líquido cefalorraquídeo inclusive, porque estaba en contacto con el ambiente de lo que llamamos la cavidad amniótica, o mejor dicho, el amnios que estaba cubriendo el dorso de este embrioncito, que no había cerrado el neuroporo posterior. Entonces, esto es la más grave malformación del defecto del tubo neural de la región posterior y de la región anterior, que vendría a ser la anencefalia. Acuérdense que el tubo neural se cierra en la parte cefálica a los 25 días, 2 días después el neuroporo posterior. Se llama regionalización del crecimiento de esta neurulación, porque en las regiones anteriores, o sea, en la que corresponde a la región cefálica, van a observar una mayor proliferación de las células, va a haber un mayor crecimiento de las paredes del tubo neural en esta zona, ¿ya? Formando lógicamente la región cefálica. Esta también tiene que ver con la inducción de la notocorda, ¿no? Y vamos a ver también que por este crecimiento o proliferación neuronal que va a ocurrir en el tubo neural de las regiones cefálicas, entonces este tubo neural va también formar las vesículas encefálicas. Estamos entrando ya a la 4ª semana. En la 4ª semana de vida, entonces ya tenemos un embrión ya no plano, porque en la tercera semana observamos la forma del embrión trilaminar, que es plano, que son un disco de 3 capas, ¿no? Pero en la 4ª semana ya va teniendo forma de un embrión, porque vemos ya la cabeza, ¿no es cierto? Vemos también la parte caudal, vemos que ya tiene forma en la región dorsal, la aparición de los somites, que está dando prominencia, parecen vértebras, pero son los somites, ya que vamos a ver en las imágenes siguientes. Pero acá este esquema, no se olviden, que en la 4ª semana van a aparecer 3 vesículas cerebrales primarias, llamada el prosencéfalo, ¿ya?, el mesencéfalo, el romboencéfalo. Y esta se comunicará con la médula espinal en la región caudal. Pasando la 5ª semana, estas vesículas cerebrales pasan a ser vesículas cerebrales secundarias, por cuanto el prosencéfalo se convierte en la 5ª semana en 2 vesículas secundarias, que son el telencéfalo y el diencéfalo. Estos
formarán lo que son los hemisferios cerebrales y el tronco cerebral, ¿ya? El mesencéfalo también es parte de ello, ¿ya? El mesencéfalo no se convertirá en más que en el mesencéfalo, conservará su nombre porque no hay mayor diferenciación en sus características. El rombencéfalo sí se divide en dos vesículas secundarias, que va a tomar el nombre de metencéfalo y el mielencéfalo, que van a formar, lógicamente, parte de este tronco cerebral. Lo que hemos hablado del prosencéfalo, telencéfalo y diencéfalo son de los hemisferios cerebrales. El mesencéfalo con el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿ya? Son parte del tronco cerebral, ¿ya? Ahora, veamos acá las vesículas, fotos, la microfotografía de los embriones. Acá tenemos en esta cuarta semana, esta es la característica de un embrión de la cuarta semana, ya tiene forma, ¿ya? Ya no tiene la forma de un disco plano, ¿no? Entonces tenemos la porción cefálica, acá los arcos branquiales que ya se evidencian, es característica de la cuarta semana, la gran prominencia cardíaca. Tenemos también que este embrioncito termina en una cola, ¿no? Tiene cola, y esto no son vértebras, estos son somites, ¿ya? Y aparición de las extremidades superiores, en primer lugar, ¿ya? Entonces acá todavía no está formada la cara, pero sí ya hay los otocistos, ¿ya? Y también vamos a ver la placa óptica, que es a nivel auditivo y óptica. En la quinta semana, este embrión, ya observamos un mayor crecimiento de la cabeza, en la cual en la cuarta semana solamente constituía 3 vesículas cerebrales, mientras que en la quinta semana ya tiene 5 vesículas cerebrales, y acá estamos observando prácticamente un ángulo, ¿ya? Y con una zona hipodensa que viene a ser el cuarto ventrículo, ¿ya? Y acá están las vesículas cerebrales, la placa también en la cual está formando la región del globo ocular, que va a formar la región óptica, y entre el telencéfalo y el mielencéfalo también se observa los otocistos, ¿ya? Y acá se visualiza ya todavía la cola, pero está en mayor desarrollo por la formación y el desarrollo de 5 vesículas cerebrales. A la siguiente observaremos que para obtener la forma que tiene el cerebro aparecen los famosos pliegues, ¿ya? Los pliegues. Los pliegues cefálicos lo vamos a tener acá a nivel del mesencéfalo, a la aparición, por ejemplo, del pliegue cervical y la flexura pontina, lo tenemos acá. Esta es la flexura pontina, ¿ya? Y tenemos aquí también otra característica en la cual nosotros vamos a visualizar, ¿ya? Características de otras flexuras que vamos en la siguiente imagen. Acá tenemos una placa o una foto de un embrión, ¿ya? En la cual nos permite ver ya las 5 vesículas cerebrales que se continúan con la médula espinal, que es esto, ¿ya? Que tiene una coloración basófila, ¿no? Y tenemos acá las 5 vesículas cerebrales. Probablemente estas imágenes lo tendremos en el laboratorio para poder identificarlos, ¿ya? Entonces, ya a la sexta semana ya aparece lo que se llama el pliegue pontino, ¿ya? Este es el pliegue pontino. Esto es el mielencéfalo y este es el metencéfalo. El mielencéfalo se continúa con la médula espinal. Acá tenemos la flexura cefálica, ¿ya? Y vamos a ver también lo que es la vesícula, 5 vesículas cerebrales. Acá observamos, ¿ya? El telencéfalo, que es delgadito, acá tenemos los ventrículos laterales, que está como un abanico, acá la gran cavidad, y esto que está en la base es el diencéfalo, ¿ya? Y este hundimiento es parte de lo que va a formar el tercer ventrículo, esto de acá, el tercer ventrículo.
y todo lo que está rodeando este tercer ventrículo es el diencéfalo, ¿ya? El diencéfalo. Luego se continúa con esta estructura que corresponde al mesencéfalo, ¿ya? Al mesencéfalo. Y tenemos acá el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿ya? Eso formando un codo, y este es el cuarto ventrículo. El mielencéfalo se continúa con la médula espinal. Acá el telencéfalo va a formar la corteza cerebral y va a formar también lo que es los ganglios basales, no olvidar eso. Mientras que la parte que corresponde al diencéfalo, que está en la base del cráneo, ¿no? Y entre ellos, entre esta coloración que lo vemos acá, basófila, moradita, ¿no? Con una ranura, es el tercer ventrículo. Y lo que está en la estructura, el tejido nervioso que lo está rodeando, viene a ser el diencéfalo. El diencéfalo va a diferenciarse lo que viene a ser estructuras propias como el tálamo óptico, el hipotálamo y el subtálamo, ¿ya? Se van a diferenciar de acá. Así también el epitálamo, ¿ya? En la región que corresponde a la vesícula del mesencéfalo, ¿ya? Del mesencéfalo, este va a formar, lógicamente, lo que va a ser todo lo concerniente a lo que se llama los pedúnculos cerebrales, ¿ya? Y el tecto, pedúnculos cerebrales. Y el metencéfalo va a originar lo que va a ser, ¿ya? El cerebelo, ¿ya? Y la protuberancia. Y la parte del mielencéfalo va a originar lo que viene a ser, ¿ya? La parte que corresponde al bulbo, ¿ya? Al bulbo raquídeo, ¿ya? Al bulbo raquídeo. Y este se continuará con la médula espinal. Pero también, así como está formando las vesículas cerebrales, también se está formando las cavidades, ¿ya? Las cavidades. En el telencéfalo se encuentran los ventrículos laterales, ¿ya? Los ventrículos laterales, que al inicio se llama el telocelio, y se va a comunicar con el tercer ventrículo, ya que es único. En cambio, el telencéfalo son par, derecha e izquierda. Y el tercer ventrículo se encuentra dividiendo al diencéfalo, ¿ya? La siguiente cavidad, nosotros vamos a ver el acueducto de Silvio, ¿ya? Y el acueducto de Silvio se comunica con el cuarto ventrículo, ¿ya? Y así el cuarto ventrículo con el canal también estamos hablando, espinal. Los ventrículos que corresponden, o sea, que contiene los plexos coroideos, tenemos en el techo del diencéfalo, vamos a encontrar los plexos coroideos anteriores, y en el techo del cuarto ventrículo tendremos el plexo coroideos posteriores, ¿ya? Vamos a hablar más adelante del origen y función. Luego, veamos acá, en este esquema, ya visualizamos también la formación de los globos oculares, ¿ya? Y al romencéfalo, lo que viene a ser los otocistos, ¿ya? Ya vemos acá en esta imagen lo que es, ¿no es cierto?, la conformación de cómo el prosencéfalo se ha dividido en esto es el telencéfalo, y lo que está en la base, el diencéfalo. El mesencéfalo, ¿ya? Que lo tenemos acá, ¿ya? Y lo que viene es la conexión que viene con el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿ya? Y el cuarto ventrículo. Entonces tenemos acá también que diferenciar las flexuras, que es cefálica, entre lo que es el mesencéfalo y el metencéfalo.
Y esta es la prominencia pontina, o sea, la flexura, ¿no es cierto? Pontina es esta de acá. Y la flexura cervical que está a nivel del, ¿no es cierto?, romboencéfalo y con él la médula espinal. Entonces son las flexuras, la forma en la cual tiene, ¿no es cierto?, las vesículas cerebrales que van formándose en el cráneo. En la neurogénesis o la histogénesis del sistema nervioso, tenemos que ver cómo se originan los tejidos nerviosos, ¿ya? Y vemos acá una microfotografía del tubo neural, ¿ya? Esto es real. Entonces vemos acá una foto en la cual vemos acá la luz, ¿ya? La luz del tubo neural donde está el líquido cefalorraquídeo. Acá tenemos unas células, que son células neuroepiteliales, que se acercan a la luz, ¿no es cierto?, para nutrirse estas células y tienen sus prolongaciones, ¿ya? Sus prolongaciones que une a la membrana limitante interna donde va a la luz y la membrana limitante externa que está en la periferia del tubo neural, ¿no? El esquema que estamos observando al lado es para más o menos entender, porque acá la foto está un poco a oscuras, y entonces vemos acá lo que viene a ser que estas células neuroepiteliales, ¿ya?, que son, que se van a convertir en, son células durante la neurogénesis indiferenciadas, entonces estas a través de esas prolongaciones se van desplazando hacia la luz. Entonces se alimentan ahí, ¿ya?, y se dividen por mitosis en dos células hijas. Esas dos células hijas luego van a migrar hacia la parte media de esta, ¿no es cierto?, de este tubo neural, para convertirse en los, lo que viene a ser los neuroblastos, ¿ya? O sea, las neuronas, ¿no? Entonces, estos neuroblastos quedan en la parte media formando la capa del manto, ¿ya? Formando la capa del manto para madurar, diferenciarse para madurar, ¿no es cierto? Y vemos también que estas células también se llama por reacción, por el desplazamiento, ¿no? Van de la periferia hacia, ¿no es cierto?, la región de la luz, o sea, esta también área se llama ventricular, ¿ya? Ventricular, donde se originan las divisiones mitóticas para formar los neuroblastos, ¿ya? La diferenciación. Entonces, la neurogénesis va a ser así con las células madre que forman las células hijas llamadas neuroblastos, ¿ya? Y esos neuroblastos son los primeros en aparecer. O sea, estas células de las neuroepiteliales, ¿no es cierto?, que son células todavía primitivas, van a diferenciarse en primer lugar. La primera oleada va a ser los neuroblastos. Una vez que aparece en la población de neuroblastos, como sigue en la siguiente esquema, mire, este es el tubo neural, un pedacito de tejido que hemos visto, ¿no? Y tenemos acá las células neuroepiteliales, que cuando forman la primera división llamada, lógicamente, el grupo neuroblástico, o sea, las primeras en aparecer son los neuroblastos. Entonces aparece acá como neuroblasto bipolar y el multipolar, ¿no? Para formar todavía las neuronas inmaduras y las maduras que son multipolares. Luego de haber aparecido la primera oleada, los neuroblastos, después viene la diferenciación de estas células neuroepiteliales en glioblastos. Estos glioblastos es la neuroglía del sistema nervioso. Entonces, estos glioblastos se van a dividir en astrocitos tipo 1 y los astrocitos tipo 2, ¿ya? Así como los oligodendrocitos. Los astrocitos servirán para lo que viene a ser también parte de la nutrición y también el sistema para, sobre todo, tener el equilibrio hidrosalino en todo lo que es las sustancias químicas en el cerebro, ¿ya? Y los oligodendrocitos van a servir para lo que viene a ser la mielinización del sistema nervioso central. Entonces,
tenemos acá que los oligodendrocitos, acuérdense que solamente van a encontrarse en el tejido del cerebro, ¿ya? Y de la médula espinal, ¿ya? O sea, en el sistema nervioso central. Hay otro grupo de la glía que no nace, o sea, no se diferencia de las neuroepiteliales, ¿ya? O sea, del tubo neural. Sino tiene otro origen, que es del mesénquima, o sea, del mesodermo. Y esta glía se llama la microglia. Entonces, esta microglia tiene una función específica en el sistema nervioso, que va a ser de defensa, o sea, es como los macrófagos, ¿no es cierto?, que van a combatir, por decir, sustancias extrañas, ¿no es cierto?, o también infecciosos. Entonces, van a ver que la microglia va a tener una función específica, pero que tiene otro origen, ¿ya?, del mesodermo. Bien, entonces ya tenemos la primera oleada, aparece los neuroblastos, en la segunda el glioblasto, y en la última en aparecer son los ependimocitos, o sea, las células ependimarias. Si ustedes ven en el tubo neural ya células que están alineadas como células ependimarias, ya no hay más proliferación, ¿ya? Entonces, veamos que el tubo neural va a producir o se va a diferenciar durante la neurogénesis en neuroblastos, los glioblastos, dentro de ellas está el oligodendrocito, los astrocitos, que se originan del ectodermo, o sea, de las células neuroepiteliales, ¿ya? Y también se van a originar de estas células del tubo neural las células ependimarias, ¿ya? Los neuroblastos, los glioblastos y las células ependimarias. No olvidar eso. Bien. Con respecto a la migración neuronal, es muy importante recordar que aproximadamente al final de la 8ª semana, hacia la 12ª semana ya de gestación, en ella, ¿no es cierto?, en el nuevo ser, las neuronas van a migrar de donde se produce, ¿no es cierto?, en la zona ependimaria hacia, ¿no es cierto?, en forma radiada, se van alejando de esa zona a diferentes, ¿no?, zonas en las cuales tenemos nosotros nuestro sistema nervioso central, como por ejemplo en el cerebro, en el tronco cerebral y en lo que corresponde a la médula espinal. Entonces, la migración neuronal se va a presentar de la 8ª a las 12 semanas y van a migrar de la línea o del área, la zona ependimaria hacia, ¿no es cierto?, van a migrar hacia los extremos, ¿no? O sea, por ejemplo, las neuronas van a migrar hacia la corteza, la sustancia, ¿no es cierto?, gris, que está en la superficie del cerebro, ¿no? Bien, entonces vamos a ver también que debemos tener en cuenta que en este momento, en la 8ª y 12ª semana de gestación, mira el peligro que tiene las neuronas. Si la madre tiene algún proceso, ¿no es cierto?, de hipertensión con hemorragia o que tiene complicaciones en el embarazo, ¿ya?, de origen vascular o infeccioso, ¿ya?, o que ha consumido medicamentos para diferentes dolencias, ¿no?, que son teratogénicos, entonces es ese momento que va a haber una falla de migración neuronal, ¿ya?, produciendo diversas malformaciones, diversas alteraciones del encéfalo, ¿ya? Falta de migración, en vez de que la sustancia gris se encuentre en la corteza, lo vamos a encontrar en la sustancia blanca o en el camino, ¿no? Entonces, ¿qué cosas están produciendo? La giria,
paquigiria, la polimicrogiria, la heterotopía de la sustancia gris, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver diferentes alteraciones que conlleva a retardo mental, problemas no solamente retardo mental, sino también de convulsiones, ¿ya? Y problemas psiquiátricos. Entonces, este problema podía, ¿no es cierto?, producirse durante esta etapa, ¿ya?, que se está produciendo la migración neuronal. Con respecto a el desarrollo de, vamos a empezar ahora de la región caudal a la región cefálica, con respecto a la capa, por ejemplo, que van formando las capas de la médula espinal. Entonces, el tubo neural, cuando va a desarrollar y se va a diferenciar para formar la médula espinal, ¿ya? Entonces vamos a ver que, ¿se acuerdan el cuarto somite que empezó a cerrarse, ¿no? Cuando se dirigía a la región cefálica, toda esa área formaba lo que es la corteza cerebral, pero por debajo de ello va a formar lo que es la médula espinal. Entonces, no olvidar que para que eso suceda, o sea que se envíe el mensaje de que debe formarse por debajo del cuarto somite hacia la región caudal, forme la médula espinal, es gracias a la señalización producida por el ácido retinoico, ¿ya?, para formar la médula espinal. Las células neuroepiteliales a este nivel o en esta región, ¿ya?, van a también, hay que considerar que la zona ventricular, ¿no?, la zona ventricular en la cual nosotros hemos señalado durante la neurogénesis, las células, ¿no es cierto?, las células neuroepiteliales se dividían por mitosis y producían los neuroblastos. En la médula espinal, una vez terminada la función, ¿no?, de la proliferación de los neuroblastos, lo que va a terminar es formando la capa ependimaria, ¿ya?, esa zona, porque son ya por etapas, ¿no es cierto? La primera etapa o la primera oleada es, acuérdense, los neuroblastos, la aparición neuroblastos, la segunda, los glioblastos, y la tercera, las células ependimales. En la primera imagen, un esquemita que tenemos parece un disco, ¿no es cierto?, de una área oscura, ¿no es cierto?, en la superficie, en la parte más externa, y en el centro tenemos un círculo en el cual está pintado de azul y otro pintado de rojo. Y finalmente un anillo casi transparente o plomizo, ¿no?, delgado, que viene a ser la capa ependimaria. De adentro hacia afuera tenemos la capa ependimaria, y lo que está pintado de azul y rojo son la capa del manto, donde están los neuroblastos, ¿ya?, los neuroblastos. Cuando va a formar la médula espinal, estas células, lo que va a suceder es que van a desarrollar o se van a proliferar, se van a engrosar las paredes solamente laterales, ¿ya?, más no en la parte del techo ni del piso. Van a estar adelgazadas, ¿ya? Ese es el desarrollo de la médula espinal. Es a expensas de sus paredes laterales. Todo ese proceso de gran proliferación neuronal va a ser en la capa del manto, pero a expensas de las partes laterales, ¿ya? ¿Qué significa el color azul? El color azul, o sea, esta capa que se llama la capa del manto, ¿no? La capa que está pintada azul van a ser la placa alar, ¿ya? Embriológicamente se inicia como placa alar. La placa alar, ya luego en su diferenciación, que estamos viendo en el esquema que está encuadrado, ¿no?, ya vemos cómo se ha diferenciado el desarrollo de la médula a expensas de sus paredes laterales. Más vemos el techo, ¿no es cierto? Tanto el piso están adelgazados.
Entonces, han proliferado solamente estas áreas laterales. Entonces, ahí vemos cómo también se ha diferenciado los neuroblastos que están en la región dorsal pintado de azul, son las placas alares y se van a convertir en las astas sensitivas, ¿ya? Y la capa del manto que está pintado de color rojo, ¿ya? En la médula, conforme se va diferenciando y va madurando, esa se va a llamar la placa basal. Esa placa basal va a formar en el adulto la placa motora o la asta motora, ¿ya? La asta motora. Y se van a dividir en que la placa sensitiva, si lo ponen de cabeza o lo ponen de la forma inversa, van a ver en las láminas, ¿no es cierto?, del adulto, que terminan en punta. O sea, las astas sensitivas van a ir las astas que están alcanzando el borde, ¿no es cierto?, dorsal de la médula espinal, ¿ya? Y en cambio, las astas motoras terminan en un rombo, o sea que no tienen puntas, nunca llegan al borde, ¿ya? Entonces es la característica de las astas. Y además hay un surco limitante, ¿ya?, que aparece ahí y divide a estos dos, ¿no es cierto?, a estas dos placas, ¿ya? En la placa alar y en la placa dorsal. Bien, y al centro tenemos, ¿ya? Al centro tenemos la luz, ¿ya? La luz, el canal espinal, y esta capa que estamos observando acá, que está como parece un rombo, esta es de la capa ependimaria, ¿ya? Pero también esta capa del manto, donde están los neuroblastos, en la periferia se nota una capa casi con puntitos, ¿no? Con puntitos negros, esa es la capa marginal. Y esa capa marginal son las astas de estos neuroblastos, ¿ya? Acá están los axones, por decir, los axones de los neuroblastos sensitivos acá, ¿ya? Y acá en la parte motora están los axones de lo que nosotros estamos llamando la placa motora, ¿ya? De la placa motora. Bien, y acá está el surco limitante, y después vamos a ver que van a ver también, tenemos las astas sensitivas, las astas motoras y las astas autonómicas de acuerdo al segmento, ¿no? El segmento si es en los extremos, ¿no? O la mitad del desarrollo embrionario. Vamos a ver ahora la siguiente lámina. No olvidar que el tubo neural, al formar la médula espinal, tiene una capa del manto que en el adulto se va a convertir en la sustancia gris. Y la médula tiene una placa alar y una placa basal. ¿En qué se convierte la placa alar en el adulto? En las astas sensitivas, ¿ya? ¿En qué se convierte la placa basales? Que están en las regiones, ¿no es cierto?, anteriores, son las astas motoras. Y la placa del techo, por ejemplo, en la placa del techo, en algunos del tubo neural, vamos a ver, por ejemplo, cuando estamos hablando del tubo neural de las vesículas cerebrales, en la del techo del diencéfalo, vamos a ver la formación de los plexos coroideos anteriores, ¿ya? Los plexos coroideos anteriores, ¿ya?, lo vamos a ver en una imagen, ya cómo está ubicado, su origen y función. La placa del piso está reducido también su tamaño, ¿ya?, que al desarrollar y proliferar las partes laterales de la médula, adelgazan lógicamente o prácticamente cubren ese piso y el techo, ¿ya?, por el gran crecimiento y proliferación de las astas tanto sensitivas como motoras. Luego tenemos, ya hemos dicho que en la capa marginal está la sustancia blanca, en la capa del manto los neuroblastos y en la capa ependimaria está el epitelio ependimario. Ya otra repetición, las placas alares son las astas posteriores y las placas basales las astas anteriores y laterales, en las cuales, ¿no es cierto?, estamos observando también en el centro del canal de
de la médula, el conducto del epéndice. No olvidar que en el desarrollo de la médula, al tercer mes nos encontramos que tanto la médula espinal ha crecido en paralelo con la formación de las vértebras, ¿ya? De las vértebras, y vemos que están cada segmento, ¿no es cierto? Por ejemplo, la vértebra L3 le corresponde el segmento de la médula, ¿no es cierto? El dermatoma de L3, ¿ya? Y así L4, L5, S1, ¿ve? Está paralelo, la raíz sale justamente la raíz S1, paralelos, solamente hasta el tercer mes de vida intrauterina. Cuando ya este pasa a ser el quinto mes de vida, entonces crece aceleradamente las vértebras, pero la médula espinal más lenta, ¿ya? Entonces, lo que va a encontrarse que el cono medular, que estaba casi paralelo con el coxis, aquí ya vamos a ver que el cono medular se queda a nivel de DS1, el quinto mes, y se elonga, o sea, las raíces ya no están, ¿no es cierto?, correspondientes a los segmentos de la médula con cada vértebra, ¿ya? Sino que ya están dispares, o sea, la velocidad con que crecen las vértebras, lógicamente, ya han generado, y la lentitud del desarrollo de la médula, entonces, una elongación de las raíces, ¿no es cierto?, para la salida entre lo que le correspondía el agujero de conjunción por debajo de C1. Cuando ya llega el nacimiento, o sea, el neonato, ¿no? Ya vamos a encontrar en el neonato, ¿qué cosa? Que el cono medular no está en S1, sino ya está en L3. Y en el adulto, no olvidar que está a nivel de L1, ¿ya? Eso es importante, los parámetros para hacer la punción lumbar en caso de cuando están en neonatología, tiene que hacer punción lumbar cuando se sospecha de una infección generalizada. Generalmente los neonatos que nacen con septicemia o que desarrollan septicemia en las primeras semanas, tienen que hacer la punción lumbar, ¿ya? Bien, entonces los parámetros es esto, que tienes que hacer la punción lumbar por debajo de L3. Y en los adultos tiene que hacer entre L2 y L3, ¿ya? Desarrollo del encéfalo. Vamos a ver que en el desarrollo del encéfalo hay que considerar también algunas características. Cuando hablamos, por ejemplo, de vesículas cerebrales, los últimos en aparecer, en desarrollarse, va a ser lo que es el telencéfalo, ¿ya? Eso es el cerebro nuevo. Entonces, por eso que van a ver muy desarrollados las primeras vesículas cerebrales que están del romboencéfalo, del mesencéfalo, ¿ya? En cambio, el prosencéfalo son los últimos en diferenciarse. Entre el telencéfalo y el diencéfalo, el último en desarrollar es el telencéfalo. Entonces, se dice que la división, como lo hemos visto en la médula espinal, ¿no es cierto?, la placa alar y la placa basal, a lo largo de toda la médula espinal tienen las mismas características. En cambio, llegamos al cerebro, vamos a ver que en el mielencéfalo, metencéfalo y el mesencéfalo van a tener casi las características de conservar todavía los derivados de la placa alar y la placa basal, ¿ya? Hasta el mesencéfalo. Pero el diencéfalo y el telencéfalo solo van a ser a expensas de la placa alar, solamente de la placa alar. Por eso que estamos determinando acá que el romboencéfalo está incluido el mielencéfalo y el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿ya? Y el mesencéfalo están las placas basales y alares, ¿ya? Que estos dos representan tanto la placa alar, que es la placa basal, y la placa alar, que es la sensorial, ¿ya? El prosencéfalo, en cambio, tiene las placas o las vesículas llamadas
el telencéfalo y el diencéfalo, ¿ya? Entonces acá las placas basales regresionan porque van a ser a expensas de las placas alares, ¿ya? De las placas alares. Entonces también hay que señalar que el metencéfalo, ¿ya? El metencéfalo, sabemos que va a formar el cerebelo y la protuberancia, como hemos referido, que tiene núcleos tanto motores como núcleos sensitivos. De igual manera, tenemos al mielencéfalo que tiene el desarrollo, ¿ya?, de lo que se llama el bulbo raquídeo y tiene también los núcleos motores, ¿ya?, núcleos motores y núcleos sensitivos. Van a conservar estas placas, o sea que van a ser también con características de presentar núcleos motores y núcleos sensitivos, ¿ya? Muy bien, y el romencéfalo, que está el mielencéfalo y el metencéfalo, ¿no? Hemos referido que tiene el mielencéfalo y el metencéfalo tanto las placas, ¿no es cierto?, las placas alares y placas basales, ¿ya? En el encéfalo, perdón, esto está duplicado. Ya, acá tenemos los derivados y lo que nosotros nunca debemos olvidar, cuáles son los derivados de las vesículas cerebrales secundarias, porque ya sabemos que los derivados de las vesículas cerebrales primarias, en las cuales tienen 3 vesículas cerebrales, que el cerebro medio o prosencéfalo, o el cerebro anterior o prosencéfalo, el cerebro medio o mesencéfalo, el cerebro caudal o romencéfalo, ¿no? Estas se van a también diferenciar en las 5 vesículas cerebrales secundarias. Entonces ahí referíamos que el telencéfalo, ¿qué va a originar en el adulto? Va a originar los hemisferios cerebrales, o sea, la corteza cerebral y los ganglios basales. Mientras que el diencéfalo se deriva en tálamo, hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. ¿Ya? También no olvidar que del diencéfalo se va a desarrollar los globos oculares, ¿ya? Y en la base del diencéfalo no olvidar que también se va a derivar la hipófisis, ¿ya? La hipófisis. Bien, vamos a ver que el mesencéfalo originará, ¿ya?, lo que se llaman los pedúnculos cerebrales, ¿ya? Los pedúnculos cerebrales y el tecto. El metencéfalo, ¿ya?, va a originar la protuberancia y el cerebelo, mientras que el mielencéfalo en el bulbo raquídeo. Pero también no olvidar que estas cavidades, o sea, que estamos observando acá, dentro de las vesículas cerebrales, también debemos recordar cuáles son las cavidades, ¿no es cierto?, en cada segmento de las vesículas cerebrales y de la médula espinal. Entonces veremos acá que entre los hemisferios cerebrales se encuentran los ventrículos laterales. En la diocelio, o sea, de manera primitiva, la cavidad en el diencéfalo, va a aparecer el tercer ventrículo, que es impar, ¿ya? Uno solo. En el mesencéfalo va a aparecer una cavidad llamada acueducto de Silvio. Ojo que en el acueducto de Silvio, ¿ya?, es uno de los problemas que, ya sea por problema inflamatorio o de tipo, puede ser también de tipo genético o infeccioso, es como es una cavidad muy estrecha, muy pequeña, es muy fácil que se obstruya. Entonces produce lo que es la hidrocefalia congénita, ¿ya? Cuando hablamos del metencéfalo y el mielencéfalo, esto sí hay que recordar que ambos contribuyen con cavidades, que viene a ser la cavidad en la parte superior, ¿ya?, del cuarto ventrículo, va a formar la cavidad superior del cuarto ventrículo, ¿ya? Va a contribuir a esto el metencéfalo. Y el mielencéfalo es la parte inferior
del cuarto ventrículo. Entre los dos forman, ¿no es cierto?, la cavidad del cuarto ventrículo. Y esto se va a comunicar con la cavidad del acueducto, ¿no es cierto?, de la médula espinal, o sea, el canal espinal, ¿ya? Ahora entremos a el desarrollo de la vesícula cerebral que estamos yendo de abajo hacia arriba, o de la parte inferior a la parte superior, y estamos viendo lo que viene a ser el mielencéfalo. Acuérdense que el mielencéfalo va a formar al bulbo raquídeo, pero ¿cómo se forma esta estructura del adulto? Si ustedes ven el tubo neural, ¿no es cierto?, que hemos esquematizado como un disco en anillos, ¿no? Entonces, cuando va a formar las vesículas cerebrales no es similar a la médula espinal, sino que lo que es la capa del manto, están viendo ustedes que se está abriendo hacia las partes laterales, dejando un espacio en la parte posterior, ¿ya? En la parte posterior. ¿Por qué? Porque van a formar lo que va a ser la parte inferior del cuarto ventrículo. Y las neuronas que están tanto, ¿no es cierto?, en la placa alar, que está en amarillo, y la placa basal, que está en rojo, ¿ya? Ahí están las neuronas, ¿no es cierto? Las neuronas de rojo están las neuronas motoras. Y en la placa alar estamos hablando de la parte sensitiva, ¿no?, de lo que viene a ser del bulbo raquídeo, donde están los núcleos sensitivos. Entonces, vemos también que lo que está en la periferia ya va a ser la sustancia, ¿no es cierto?, blanca. Entonces veamos acá, en la siguiente imagen, estamos observando ya, tomando forma, las estructuras de la placa alar. ¿Qué cosa es lo que va a originar la placa alar en el bulbo raquídeo? Van a formar básicamente los núcleos, acá estamos hablando, va a migrar una parte de estas placas alares hacia la región ventral. ¿Qué es lo que van a formar? Acuérdense del núcleo olivar. El núcleo olivar, ¿ya? Mientras que lo que quedan, ¿no es cierto?, en la parte del bulbo raquídeo en la cual estamos observando las placas alares, van a formar el núcleo del trigémino, ¿ya?, el núcleo del octavo par, que es cócleo vestibular, y también están las placas alares de los núcleos, ¿ya?, noveno y décimo, ¿ya?, que estamos hablando ya de la parte que está del glosofaringio y también del vago, ¿ya? Entonces, si le dice cuáles son los derivados de la placa alar en el mielencéfalo, ¿ya? Entonces le pueden poner ahí los diferentes derivados, que puede ser el núcleo olivar, ¿ya? O puede ser los núcleos sensitivos o cocleovestibulares o del glosofaringio o del vago, ¿ya? En cambio, la parte de la placa basal del mielencéfalo se van a transformar en lo que viene a ser los núcleos, acá estamos hablando, los núcleos motores, tanto el noveno y el décimo, ¿ya?, que va a suceder, por ejemplo, en la glotis, cuando deglute, ¿no?, se eleva la fauces, la úvula, y eso es por la inervación del noveno y décimo motor, ¿ya? Y también vamos a ver el onceavo par, ¿ya?, que es el espinal y el hipogloso mayor, ¿ya?, que están acá, los núcleos del hipogloso mayor, y que se encuentran en los núcleos motores del bulbo raquídeo. Entonces le pueden decir cuáles son los derivados, ¿ya?, de las placas basales en el mielencéfalo. Le puede decir solamente los núcleos, ¿no es cierto?, si están los núcleos del hipogloso mayor o del espinal o del vago o del
la glosofaringe, ¿no? Para la deglución. Y vamos a ver también que en la siguiente, ¿ya? Vemos la cavidad que está en la parte posterior de este mielencéfalo, vemos los plexos coroideos posteriores. Su origen es tanto de origen ectodérmico y mesodérmico. ¿Por qué? Porque acuérdense que las paredes de estas cavidades del ventrículo, del cuarto ventrículo, son ependimarios. Por fuera, los plexos coroideos, también las membranitas que están rodeando a estos plexos, es ependimario. Pero lo que está en el mesénquima, o sea, en el centro, en el núcleo de este plexo, son, ¿no es cierto?, estructuras que corresponden a lo que se encuentra el mesénquima y los vasos sanguíneos, que son de origen mesenquimatoso. Ahí se filtra, ¿no es cierto?, los plexos, ¿no es cierto?, es mesenquimatoso, esa zona donde invade los vasos sanguíneos, para poder filtrarse a través de la membrana también ependimaria, en la cual llega a formar el líquido cefalorraquídeo, ¿ya?, que va hacia la luz del cuarto ventrículo, ¿ya? Entonces, vamos a pasar al metencéfalo. El metencéfalo también tienen la capa marginal, en la cual van a formar derivados de la placa alar y la placa basal. También va a ser a expensas de las paredes laterales, dejando un espacio en la región dorsal para la formación de la parte superior del cuarto ventrículo. Pero es muy interesante acá en qué se diferencia la placa alar. La placa alar, vamos a ver lo más importante, que va a formar los labios rómbicos, que va a ser el cerebelo, ¿ya? Los labios rómbicos, ¿ya?, están indicando la formación del cerebelo en la región dorsal de este metencéfalo, ¿ya? ¿Qué más va a formar? Va a formar los núcleos, ¿ya?, los núcleos sensitivos, donde vemos, ¿no?, aquí ya también el trigémino, del facial, ¿ya?, y del cócleo vestibular, que son un poquito largos, ¿no? Y las placas basales, o sea, los núcleos motores de lo que estamos señalando acá, la placa basal, se van a transformar también en lo que viene a ser la parte motora del trigémino, que viene a ser de la masticación, ¿no?, los músculos temporales como mandibulares, ¿no? Y el sexto par, que viene a ser los músculos, ¿no es cierto?, del movimiento de los ojos, ¿no?, en los rectos externos, ¿no? Y el séptimo par, que tiene que ver con lo que viene a ser toda la musculatura de la cara, ¿no? En la luz, o sea, en la cavidad, nos estamos olvidando algo muy importante que le va a venir en el examen. ¿Qué cosa es? Las placas alares, además de formar los núcleos sensitivos del trigémino, tanto también del facial como del cócleo vestibular, nosotros estamos viendo también que va a migrar a la región ventral un grupo de las células de la placa alar para formar el núcleo pontino, ¿ya? Es muy importante, ¿ya?, este núcleo, ¿ya?, en la protuberancia, ¿ya? Entonces, tenemos derivados tanto de las placas motoras como de las placas alares, ¿ya? No olvidar nomás los núcleos, ¿ya? Los núcleos. Muy bien. Luego vamos a ver el mesencéfalo, para no olvidarnos, ¿ya?, está relacionado con dos pares craneales. Uno que es el motor ocular común, y el cuarto, el troclear, ¿ya? Y esto se encuentra en el mesencéfalo, ¿ya? En el mesencéfalo. Pero también está relacionado con la parte visceral, ¿ya?, del Edinger-Westphal del tercer par, ¿ya?, que va a inervar la pupila, En o sea, realidad, el todavía no esfínter de termino la la clase pupila, de biología. ¿ya?
Vamos a ver cuáles son ya estos Yo todavía derivados no del termino mi clase, mesencéfalo. Miss. Yo No soy olvidar biología. también que están los colículos, ¿ya? Porque las placas Ajá. alares van a formar Ya. los colículos, ¿ya? Que son superiores y también colículos posteriores o inferiores. Veamos acá. Este es el mesencéfalo, pero miren la forma. Casi se parecen a la médula, No, Miss, es porque cierto ahí. tenemos una mitad que tiene placas alares y otra mitad que es de placas basales. Pero ya no tiene una gran cavidad en la región dorsal, como las otras vesículas. Entonces acá, no olvidar que lo que le van a preguntar acá, ¿cuáles son los derivados de las placas alares en el mesencéfalo? Lo más que van a preguntar son los derivados de los colículos, estos colículos, ¿ya? Los colículos. Y también se llaman tubérculos cuadrigéminos, ¿ya? Tubérculos cuadrigéminos. ¿Ya? Estos colículos superiores son la estación para la visión y los otros para la audición, ¿ya? En cambio, las placas basales ya se van a diferenciar en los núcleos motores ya No, no, del Miss, tercer disculpe. par, El ya orden que el hace los orden lo hemos hecho movimientos, a ¿no es través de un cierto? sorteo. Tanto va a inervar los rectos superiores, inferiores, oblicuos, ¿ya? ¿Ya? A la mirada Omblicual. interna también, ¿ya? Los rectos internos, ¿ya? Y lo que es también la función que hemos dicho, ¿no es cierto?, que va a tener el tercer par para inervar hemos referido, ¿no es cierto?, Erdinger-Westphal, ¿no? Tenemos también al cuarto par, que es el troclear, que es el que mueve al ojo, el recto, ¿no es cierto?, el oblicuo superior, ¿no?, que mueve principalmente el oblicuo superior. Bien, pero hay otra cosa también que no debemos olvidar, ¿ya? No debemos olvidar que hay un grupo de la placa alar que migra a las regiones anteriores, ¿ya? Que eso es el núcleo rojo, ¿ya? El núcleo rojo. El núcleo rojo tiene una función importante en la parte, ¿no es cierto?, de los movimientos, ¿ya? Igual que los ganglios basales, ¿ya? La sustancia negra tiene mucho que ver con la función, ¿no es cierto?, de los movimientos, ¿ya? O sea, tiene que ver con la función motora, ¿ya?, sobre lo que es la actividad, o sea, el funcionamiento del movimiento. Muy bien. Entonces, para repetir, mesencéfalo tiene derivados de las placas alares, que son los colículos, que es fácil recordar, y las placas basales, sus derivados son, en primer lugar, los núcleos rojos, ¿ya?, que migran a la región anterior estamos hablando del mesencéfalo, y va a también formar lo que son los núcleos del tercer par, ¿ya?, y del cuarto par, ¿ya? ¿Qué cosa? Y hemos dicho qué cosa inervan el tercer par, ¿no? Bien, y el cuarto par también. Y da también origen a los núcleos rojos. Muy bien. Y no olvidar que parte de la formación del mesencéfalo se encuentra también la sustancia, ¿no es cierto?, la sustancia negra, ¿ya? La sustancia negra que forma dopamina para, ¿no es cierto?, también cumplir con el control de los movimientos, ¿ya? Y acá en el centro hay una cavidad llamada el acueducto de Silvio, que es el canal más estrecho, ya que no es infrecuente el que se obstruya, ¿no es cierto?, y produzca hidrocefalia. Esas son las principales causas. Muy bien, cuando pasemos al diencéfalo, derivado prosencefálico, ya estamos, ¿no es cierto?, terminando lo que es el desarrollo ya de derivados prosencefálicos. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a recordar que el diencéfalo no solamente va a formar el tálamo óptico, el hipotálamo que hemos referido, y el epitálamo, que es la epífisis, sino también la hipófisis en la base del diencéfalo, ya que es una evaginación del tejido diencefálico que es en la base, en la línea media, o sea, en la parte
en la base de los hemisferios cerebrales, ¿no? En la línea media. Entonces, va a formar la hipófisis. Y también a las paredes laterales es una extensión diencefálica, ya lo que es el segundo par, que viene a ser los globos oculares, el desarrollo de los globos oculares, que es una extensión diencefálica, no olvidar eso, ¿ya? Bien, entonces en el techo del diencéfalo, no olvidar que se va a formar también en el techo el plexo coroideo, ¿ya? El plexo coroideo, que está más o menos a la altura del tercer ventrículo, en el techo, ¿ya? Y forman los plexos coroideos anteriores, ¿ya? Como es un tejido, se denomina por definición, el plexo coroideo es un tejido conjuntivo vascular, un tejido conjuntivo vascular. Entonces, sabemos que el tejido conjuntivo o mesenquimatoso es de origen, ¿no es cierto?, mesodermal. Los vasos sanguíneos de origen, ¿no es cierto?, de origen mesenquimatoso, o sea, el mesodermo. El tejido conjuntivo mesodermal, el vascular mesodermal. Entonces, la parte de las células ependimarias son los que van a tapizar, pero por fuera, ¿no?, de los plexos coroideos, de donde se filtra todo el contenido de los vasos sanguíneos, que se filtra el tejido conjuntivo y las células ependimarias. Se filtra hacia la luz de todo lo que viene a ser las cavidades ventriculares, cuando el caso estamos hablando de los ventrículos laterales, ¿no? Muy bien. Y otra cosa importante también que no debemos olvidar, que la hipófisis, ¿no es cierto?, tiene dos partes. Una que viene a ser de origen de la bolsa de Rathke, o sea que no es neuroectodérmico, ¿ya?, que viene ya de un tejido, ¿no es cierto?, casi, llamamos esto superficial o local, ¿no?, del ectodermo, ¿ya?, o sea, del estomodeo. No es neuroectodermal, es del ectodermo local, o sea, del estomodeo, o sea, la boca primitiva. Y esto va a formar la adenohipófisis. En cambio, la otra parte de la hipófisis es la neurohipófisis, que se va a originar de una prolongación diencefálica, ya en la base. Entonces, por eso es de origen neuroectodérmico. Tenemos acá, miren, el último en desarrollar es el telencéfalo. Miren, ¿quién está más desarrollado? Es el diencéfalo. Miren, acá está el diencéfalo. Tenemos acá, entonces, ya cortado de manera sagital, y vemos en la luz, ¿no es cierto?, eso es el tálamo, ¿no es cierto?, los tálamos que hace prominencia. Tenemos también en esta zona, ya que es el hipotálamo, ¿ya? Y luego tenemos acá lo que es la prominencia, el quiasma óptico, el infundíbulo, ¿no? Tenemos también aquí lo que viene a ser ya la parte del epitálamo. En esta parte es el epitálamo, ¿ya? La glándula pineal en la región ya prácticamente dorsal, ¿ya? Pero recuerden, en esta zona que estamos hablando, que viene a ser el telencéfalo. ¿Por qué está acá? Está pequeñito. ¿Y por qué esto está grande? Porque los primeros en aparecer son las estructuras diencefálicas. ¿Por qué? Porque el feto, lógicamente, o el embrión... discúlpeme, yo sí veo a mi compañero. ¿De qué cosa? Requiere de la hipófisis que controle las hormonas, ¿no es cierto?, que se están formando en el embrión, y controle, porque esto es una estructura, ¿no es cierto?, más desarrollada y más delicada, más que se ha desarrollado ya por eso se dice también, tiene el neocerebro, ¿ya? Esa es la última adquisición del ser humano, ¿ya?, en la cual aquí se encuentra
¿no? Todas las, por decir, la memoria, está el centro del lenguaje, ¿no? Tenemos todas las funciones, ¿no es cierto?, intelectuales están centradas acá y el control de todo el organismo, ¿ya? Entonces es el neocerebro o el cerebro el último en desarrollar y madurar, ¿ya? Entonces por eso lo vemos acá con un gran espacio todavía, con una lámina muy tenue, muy delicada del telencéfalo, ¿ya? Entonces vemos que se está formando acá los hemisferios cerebrales. Bien, entonces acá miran la diferencia en lo que es a la 7ª semana, muy desarrollado, lo que viene es el diencéfalo, y el telencéfalo recién está apareciendo. Luego ya a las 8 semanas va creciendo, va aumentando, pero sigue, ¿no es cierto?, dominando el diencéfalo. El telencéfalo va apareciendo, las capas, ¿no es cierto?, del telencéfalo, ¿ya?, y los ganglios basales, ¿ya? Vemos acá en rojo el tálamo y en amarillo el hipotálamo, ¿ya? En el centro el tercer ventrículo, ¿ya? Y en la región, ¿no es cierto?, del techo del diencéfalo tenemos el epitálamo, ¿ya? Veamos ahora con respecto a el desarrollo de la hipófisis. Sabemos que la neurohipófisis viene una prolongación diencefálica como una evaginación en la base del cráneo, ¿ya? De la neurohipófisis nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la parte del infundíbulo y la neurohipófisis, o sea, la parte nerviosa, ¿ya?, de la hipófisis. Y en cambio, la adenohipófisis solamente es un derivado de la bolsa Rathke, o sea, del estomodeo o del ectodermo local, ¿ya? Bien, acá la hipófisis va a estar en lo que viene a ser, tenemos acá en la silla turca, en la cual descansa esta hipófisis, ¿no? Tenemos acá en la base del cráneo y está relacionado también con el quiasma óptico, ¿ya? El quiasma óptico y la hipófisis, ¿ya? En la cual en la parte anterior está la adenohipófisis y la parte nerviosa, o sea, la parte nerviosa o la neurohipófisis en la parte posterior. Entonces, todo esto está relacionado cuando hay una hipertensión endocraniana o cuando hay un tumor o un cráneo, en la base del cráneo crece una adenohipófisis o un tumorcito a ese nivel, ¿ya? En la cual, lógicamente, va a comprometer porque se encuentra, está cercana el quiasma óptico, ¿ya? Entonces, todo de manera, la parte clínica es muy interesante porque esto nos está enseñando también las relaciones que tienen en enfermedades a veces hereditarias y raras, porque tienen común algunas estructuras, ¿no es cierto?, en las cuales tiene mucho que ver con estructuras que son internas, pero sin embargo también tienen características, ¿no es cierto?, de origen diferenciado, ya sea del mesodermo o del, ¿no es cierto?, ectodermo local. Por lo tanto, el telencéfalo que forman los hemisferios cerebrales, ¿ya? Y nosotros vemos también que los hemisferios cerebrales se encuentran la corteza cerebral, donde está la sustancia gris, o sea, todo lo que corresponde a la sustancia gris. Tenemos también los ganglios basales, ¿ya? Dentro de ellos está en el telencéfalo las cavidades ventriculares. Entonces, no olvidar que la aparición de estas estructuras de las vesículas cerebrales están controladas por los genes homeobox y los genes Hox. Los nervios craneanos que se originan de la cresta neural, ¿ya? Estamos hablando que el origen de los pares craneales, sobre todo de los ganglios raquídeos, ¿ya?, y los nervios periféricos, son de origen de la cresta neural, ¿ya? Origen de la cresta neural.
hacia la cuarta semana ya de vida y aparecen los nervios craneanos, que son 12, ¿ya? Pero entendiendo que las neuronas motoras se encuentran en el tronco cerebral. Todas ellas se encuentran en el tronco cerebral, excepto la primera, ¿no es cierto?, que es el olfatorio, ¿no?, que es una prolongación telencefálica, y el segundo par, que es una prolongación de hemos dicho, del diencéfalo, ¿no?, del diencéfalo, que es el óptico, ¿ya? Entonces, estas no se encuentran en el tronco cerebral, ¿ya? Además, también, no olvidar que los ganglios sensitivos se encuentran fuera del tronco cerebral, ¿ya? Paralelo, lógicamente, hemos visto de las vértebras, ¿no? Acá tenemos ya la formación a las 7 semanas, hemos visto que muy delgada todavía el telencéfalo, que está apareciendo la sustancia gris y los ganglios basales, ¿no? Y en el centro, en la parte medial, están los derivados diencefálicos. Y miren que acá todavía tenemos una proliferación bastante, la séptima semana todavía temprana, por eso hay escasos, ¿no es cierto?, tejidos todavía en la corteza. Estos son los ganglios basales y acá estamos viendo parte del diencéfalo en donde se visualiza parte de los plexos coroideos. Acá tenemos los plexos coroideos, ya, de los plexos coroideos anteriores, que tienen origen, acuérdense, mesoectodérmico. Ya, ectodérmico porque tiene células ependimarias que se originan del ectodermo, y mesodermo porque es un tejido conjuntivo vascular, ¿ya? Y son productoras de líquido cefalorraquídeo. Este cerebro, ¿ya? Este cerebro, ¿qué le llama la atención? Llama la atención que no hay giros, ¿cierto? Tiene una gran cisura, ¿no es cierto?, que permite ver incluso parte del lóbulo a la ínsula, ¿ya? Y no tiene giros, está liso. Pero esto ocurre a las 25 semanas, en un feto humano es normal, ¿ya? Porque está apareciendo, recién está desarrollando el cerebro. Pero cuando ustedes vean en un recién nacido este tipo de cerebro, ¿ya?, entonces van a ver que esto ya es, lógicamente, una lisencefalia, ¿ya? Una lisencefalia en la cual no se ha producido probablemente la migración neuronal, el desarrollo, ¿no es cierto? Por lo tanto, del encéfalo se ha detenido. Entonces, vemos acá, ¿ya?, que esta es una característica de si tiene el cerebro de un lactante o de un colegial, de un escolar, de un joven, vamos a ver que eso es una lisencefalia, ¿ya? Pero para la edad de 25 semanas todavía, que está en vida dentro del útero de su madre, ¿no?, este fetito, lógicamente, a las 25 semanas es normal, ¿ya? Cerebelo también recién está desarrollando, así como el tronco. Ya, de las comisuras cerebrales, una de las más importantes tenemos acá, que es, ya, el cuerpo calloso, ya, el cuerpo calloso, porque esa comisura cerebral es el que une al hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, ya, es un puente. Entonces es una de las comisuras más importantes. Pero también hay otras, ¿no es cierto? El fornix está también en la parte media del cerebro, y el quiasma óptico, ¿ya? Pero el más importante tenemos el cuerpo calloso. La placa del techo en el diencéfalo, ¿ya? También forma lo que es la comisura posterior, ¿ya?, en el diencéfalo. También hay una comisura interavenular, pero le van a preguntar como comisuras cerebrales, le van a poner distractores y cuerpo calloso, marcan cuerpo calloso, es una comisura cerebral, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos, ya, esquemáticamente, tenemos el telencéfalo, ya, el telencéfalo. En rosado están las cavidades ventriculares, ¿ya?, en la cual pespunteada está el cuerpo calloso, ¿ya?, que une a los ambos hemisferios. Y miren cómo
el telencéfalo también es una prolongación del bulbo olfatorio, ¿ve? El bulbo olfatorio en la base también de los hemisferios, ¿no? Tenemos luego acá el diencéfalo, ¿ya? En las cuales nosotros estamos encontrando ya en este en rojo los plexos coroideos, ya en el techo. Vemos también en la región, ya en la región que está relacionado con la región posterior, vamos a ver que entre el diencéfalo hay una cavidad, una sola cavidad que es el tercer ventrículo, que se comunica con este en azul que viene a ser el acueducto de Silvio, que pasa en la parte del mesencéfalo, ¿ya? Que luego tenemos acá el cuarto ventrículo, ya el cuarto ventrículo, en la cual tenemos los plexos coroideos en el techo del cuarto ventrículo, ya que son los plexos coroideos posteriores, que tienen el mismo origen, que es mesoectodérmico, ¿ya? Y producen también el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Bien, estas son las cavidades de las vesículas cerebrales que ya están conformando tejidos ya diferenciados, ¿no? Entonces tenemos acá los hemisferios cerebrales que están ya desarrollados con su bulbo olfatorio, con su comisura anterior, ¿ya? Y también tenemos acá el diencéfalo, en la cual el tálamo, está el hipotálamo, ¿ya? Y también la parte anterior, quiasma óptica. Pero el mesencéfalo son los pedúnculos cerebrales, ¿no? Y en el centro tenemos el acueducto de Silvio. Y esto es la protuberancia, y en la parte posterior está el cerebelo, ¿ya? El cerebelo. Y en el mesencéfalo, en la parte dorsal, tenemos los colículos, ¿ya? Los colículos, que son derivados de la placa LAC, ¿no? En el mesencéfalo. Luego, esto de la protuberancia se continúa con el bulbo raquídeo. Y esto sería la médula espinal, ¿ya? ¿Qué se derivan de las crestas neurales? Acuérdense, las crestas neurales se derivan lo que viene a ser el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autonómico, ¿ya? Como parte del sistema nervioso periférico tenemos, por ejemplo, los ganglios sensitivos, ¿ya? Que son, estamos, por ejemplo, paralelamente paralelamente a los cuerpos vertebrales, ¿no? Están externas a los cuerpos vertebrales. Entonces tenemos los ganglios sensitivos o ganglios raquídeos. Son las primeras neuronas sensitivas, se encuentran en los ganglios raquídeos, ¿ya? También los pares craneales, ya los pares craneales son derivados también de la cresta neural, ¿ya? Tenemos también las células, ¿ya? Que rodean a los ganglios, que son las células capsulares, los ganglios autonómicos o las simpatogonias, ¿ya? Son de las crestas neurales, nacen las crestas neurales o se diferencian de las crestas neurales. Las células de Schwann, ¿ya? Las células de Schwann son parte de la glía, pero el sistema nervioso periférico, ¿ya? Estas células de Schwann son los encargados de mielinizar el sistema nervioso periférico. No se olviden, la pregunta siempre le van a hacer eso, ¿ya? ¿Cuáles son las células que se encargan de la mielinización del sistema nervioso periférico? Las células de Schwann, ¿ya? Las células cromafines, ¿ya? Las células cromafines de la médula adrenal también estas se diferencia neuroblastos modificados, ¿ya? Que se originan en la cresta neural, ¿ya? Las células cromafines son neuroblastos modificados que pertenecen a la médula adrenal. Los melanoblastos son células que se encargan de la pigmentación de la piel, ¿ya? Estos melanoblastos migran de las crestas neurales, ¿ya? Hacia diferentes partes de nuestro cuerpo para formar, ¿no es cierto?, la pigmentación, como son, ¿no es cierto?, los melanocitos que están en la piel, ¿no?
Los melanoblastos o melanocitos se originan de la cresta neural. Los odontoblastos se originan de la cresta neural. Tenemos las células parafoliculares de la tiroides también, pero acuérdense, la cresta neural participan también en la formación de la cara, ¿ya? En los procesos frontonasales y la bóveda craneal, ¿ya? Las crestas neurales. Las crestas neurales también van a mencionarla en el desarrollo del aparato cardiovascular, ¿ya? Es muy importante porque alguna alteración, hay una falla también de las crestas neurales durante el desarrollo de la cara, va a haber también malformaciones, ¿ya? Malformaciones que vamos a ver de repente en la formación de la cara, ¿ya? Y el cuello cuando están viendo estemos estudiando ya después de, yo creo que ya han pasado, ¿no? Los arcos branquiales. ¿Ya la han estudiado? Todavía. Ya, la mielinización comienza en el cuarto mes de desarrollo y va hasta el segundo o tercer año de vida, ¿ya? Hay que recordar que los oligodendrocitos vienen del sistema nervioso central, o sea, se originan en el tubo neural. En cambio, las células de Schwann provienen de las crestas neurales, ¿ya? Son las células de Schwann para mielinizar el sistema nervioso periférico. Los oligodendrocitos se encargan de mielinizar el sistema nervioso central. Ya, el sistema nervioso periférico, en su desarrollo también hay que determinar que en los neuroblastos, ¿ya? Van a haber una suerte de prolongaciones también, que se llaman las neuritas. Estas se van organizando, ¿ya? Y formando las dendritas y el axón. Estas neuritas también se llaman como cono de crecimiento, ¿ya? Que van a formar las prolongaciones, ¿ya? Que van a, lógicamente, realizar las rutas a seguir de estos nervios, ¿ya? Los nervios raquídeos, ya a la cuarta semana, va a presentar las axones, ¿ya? De los neuroblastos motores en la médula espinal. Ya se van a observar los axones de los neuroblastos motores. Los nervios craneales, no olvidar que son 12, ¿ya? Pero no tienen disposición segmentaria, como en la médula. No olvidar que el sistema nervioso autónomo también nacen de las crestas neurales, ¿ya? El sistema nervioso simpático, acuérdense que se localiza en la región dorsal y lumbar, ¿ya? Y sus funciones son netamente involuntarias, ¿ya? Y se relacionan en situaciones de estrés. El sistema nervioso parasimpático está localizado en la región craneal y sacra y está estrechamente relacionado con las funciones viscerales anabólicos. Las malformaciones del sistema nervioso, acuérdense que la holoprosencefalia, que es una grave malformación, ocurre en las primeras semanas de desarrollo cuando, ¿no es cierto?, se está produciendo la formación de las vesículas cerebrales primarias, ¿ya? En la cual se caracteriza por malformaciones en el individuo hay alteraciones en la línea media, incluso fusión de ambos ojos, los globos oculares, con la nariz. Entonces, hay una especie de probosis ahí y también cíclope, o sea, le llaman también ciclopía por la fusión de los globos oculares. Vamos a encontrar también boca de pez, ¿ya? En la cual está relacionado por las fallas también, lógicamente, del desarrollo de la boca, así como de la mandíbula. La esquistocefalia, ¿ya? Se caracteriza por una pérdida de tejido, ¿ya? De tejido nervioso, que da
el aspecto de una pérdida de tejido, por ejemplo, que como estuviera partido un hemisferio cerebral, ¿ya? Entonces a eso se llama esquisencefalia. Puede estar relacionado con problemas vasculares en las cuales haya habido una trombosis o una afección, una falta de irrigación en los segmentos del tejido nervioso y pérdida de tejido. Entonces, eso es pérdida de tejido, la esquisencefalia. La meningocele y meningoencefalocele está relacionado por la falla de cierre de las suturas, ¿ya? Por la cual esas suturas o aperturas, porque no hay, lógicamente, en las suturas no ha llegado a cerrarse, entonces el líquido cefalorraquídeo se produce el líquido y no hay nada que lo detenga como una pared, impulsa a través de esas rendijas y produce salida, ¿no es cierto?, de la meninge con el líquido cefalorraquídeo. Y hasta puede llevar también la salida de tejido nervioso. Ahí se llama meningoencefalocele. Meningocele, el líquido y la meninge nada más. La exencefalia es cuando, ¿no es cierto?, hay una falla de cierre del tubo neural, el neuroporo anterior, y hay una exposición, no se desarrolla el encéfalo, no termina de desarrollarse, y la bóveda craneana sí está desarrollada por un tejido casi indiferenciado. Entonces, acuérdense que el tejido nervioso sirve de inductor también al tejido óseo y las partes blandas, ¿ya? Entonces, cuando hay una exencefalia, pedazo de tejido indiferenciado, de tejido, ¿no es cierto?, el tubo neural, pero que no ha terminado de diferenciarse, entonces no se desarrolla tampoco la bóveda craneana, está expuesto. Por ahí de ahí su nombre también es exencefalia, ¿ya? La hidrocefalia por la obstrucción generalmente del acueducto de Silio, ¿ya? Produce hidrocefalia congénita. Y la microcefalia es por una falla en lo que viene a ser la proliferación neuronal, ya cuando se forma el tubo neural, ya, y está proliferando hasta que se inicie la migración, ¿no? Entonces la microcefalia puede producirse por varios factores, ya sea de tipo genético o de factor infeccioso, ya generalmente infeccioso, vemos microcefalia. Las anomalías congénitas se llaman disrafias, ¿ya? Estas disrafias están relacionadas porque hay una falla en el cierre del conducto del tubo neural y que esta falla en el cierre arrastra también no solamente la ausencia del tejido nervioso, sino también anomalía en el desarrollo del hueso circundante al tejido, ¿ya? Así también como las partes blandas, como es, por ejemplo, la piel y el músculo que la rodea. Va a haber ausencia de ello, ¿ya? Entonces, en la parte baja observamos la anencefalia, por ejemplo, que no se ha cerrado el tubo neural, el neuroporo anterior, por lo tanto, no ha cerrado, no ha producido una formación del encéfalo, ¿no? Y por lo tanto no ha inducido a la bóveda craneana, tampoco se ha desarrollado y hay una acrania. Esta anencefalia se acompaña de una acrania, ¿no? Este otro tenemos una, este es una defecto también de el cierre del tubo neural en la región lumbosacra, ¿ya? Que la forma quística de presentación, ¿ya? Con mayor frecuencia en la región lumbar. Y la imagen que está acá, que estoy señalando, es una raquisquisis. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado la médula espinal, tampoco el arco posterior. No hay hueso que le esté cubriendo, ni piel que le esté cubriendo. Entonces ha estado expensas toda esta estructura interna, ¿no es cierto?, en la cual tenemos parte de la cavidad vertebral sin el arco posterior de la vértebra, sin desarrollo del tejido nervioso, ¿no?, que se llama raquisquisis, ¿ya?
Ya, acá tenemos anencefalia masacránea, con alteraciones también a nivel de la cara. Miren, no se ha desarrollado lo que viene a ser el tubo neural, por ese también, que tiene que ver con las crestas neurales, ¿no? Que tiene que influir en el desarrollo de la cara, el cuello, ¿no? Y aquí tenemos esta misma malformación de una anencefalia con acráneo. Hay otras malformaciones en la cara y también en los pabellones auriculares. Acá tenemos defectos de la médula o de la columna vertebral que están señalando defecto de tubo neural por cierre, por falla del cierre del tubo neural neuroporo posterior, ¿ya? Esto es una espina bífida oculta, nadie piensa que puede tener una grave malformación. Entonces, ¿qué le falta acá? Lo único que le faltaba es el arco posterior, ¿ya? Pero se ha desarrollado normal la médula espinal con las meninges, pero está ausente el arco posterior, ¿ya? Una cosa que puede sospechar a un médico o una persona que tiene conocimiento de las malformaciones es que es un mechón de pelo en el lugar donde no se encuentra, ¿no? Si no, no debería encontrarse. Entonces eso indica que como está relacionado el ectodermo con el sistema nervioso y piel, vamos a encontrar esa anomalía, ¿ya? Ese mechón de pelo con la ausencia de lo que viene a ser el arco posterior, ¿ya? Esto es dentro de las malformaciones de la espina, o sea, de la médula. Esta es la menos grave, pero la que viene es la meningocele, muy a pesar que la médula espinal está funcionante, pero ha salido por la deficiencia del arco posterior, no hay el arco posterior, y a veces no solamente de una vértebra, sino de dos, ¿no? O tres, entonces es una masa gigantesca la que sale. Sale la meninge con líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces esto muchas veces puede, como los jóvenes hacen ejercicio, juegan, ¿no? Y esto podría lastimarse, romperse y producir lógicamente una infección de la médula espinal y la discapacidad, ¿no? Acá se llama meningocele porque solamente salió la meninge y el líquido. En cambio acá ha salido la médula, o sea, es una mielomeningocele. Mielo es tejido nervioso y meningo es tejido meningio, ¿ya? Hacia afuera, más el líquido, ¿no? Entonces esto, en realidad, el bebé o el feto que lo porta, o sea, que lo presenta, lamentablemente está paralizado, los miembros inferiores, ¿ya? Entonces, esto no hay nada que hacer, pues está seccionado la médula, ya está seccionado, entonces está parapléjico, ya está parapléjico. Puede estar vivo, cerebro, puede estar funcionante, pero está parapléjico, ya es parapléjico, o sea, de la cintura para abajo, con problemas de falta de movimiento. Y esto de acá, la raquisquisis, ni siquiera desarrolló la médula espinal, no se cerró el tubo neural, y esto ha sido un tejido indiferenciado, ¿ya? En la cual ha estado bañándose, ha estado abierto hacia la cavidad amniótica y bañándose todo el tiempo de la gestación, y probablemente dañando también a los tejidos internos, ¿ya? Entonces acá vemos las características de la raquisquisis. No tiene arco posterior, tampoco tiene cobertura de lo que es la piel, no tiene músculos, nada que lo proteja. Entonces esto es una malformación también extrema, ¿ya? Que están relacionados con discapacidad. Aquí está la forma quística, ¿ya? Y esto es la raquisquisis, una malformación ya que está, si ustedes ven las piernitas deformantes y está hipotróficas, más pequeñas, ¿no?
y vemos que están hipotróficas porque los glúteos todos están poco desarrollados, ¿ya? Entonces tenemos acá la raquisquisis, ¿ya? Y la forma quística de la malformación, ¿ya? De lo que viene a ser la médula espinal con las vértebras. Esta malformación es la holoprosencefalia que le dije que estaba relacionado con defecto de la línea media y también está relacionado con la fusión de los globos oculares, que es ciclopía, pero también tenemos la fusión, porque no está acá la nariz. Entonces la boca de pescado, ¿no? Y también micrognatia, ¿no? Lo que tiene la mandíbula poco desarrollada. Entonces, si a le hacemos una tomografía, van a tener también los hemisferios cerebrales como si fuera un solo hemisferio. Hay malformaciones que se acompañan en la parte externa con anomalías de la línea media en la cara, fusionándose los dos globos oculares, incluido también la nariz, con poco desarrollo en la cara, con malformaciones a nivel bucal, y también se acompaña en el cerebro por presentar un solo hemisferio cerebral, ¿ya? Por eso se dice holo, ¿ya? Holoprosencefalia, porque no hay, ¿no es cierto? El prosencéfalo no se divide en dos, sino en uno solo. Y también el corazón se acompaña de malformaciones cardíacas. ¿Ya? Acá tenemos, miren, la holoprosencefalia, en la cual observamos acá una ausencia, ¿no es cierto?, de los hemisferios cerebrales. Solamente tenemos poco desarrollado la fosa posterior con parte de tejido encefálico posterior, ¿ya?, de la fosa posterior, y también del tronco cerebral. Prosencefalia, casi todo lo que es los hemisferios cerebrales y el diencéfalo están ausentes. Por eso es la holoprosencefalia. Miren, es lo mismo que le han tomado la foto. Ya, hidrocefalia, tenemos acá una esquemáticamente normal, los esquemas de la relación que tiene las ventrículos laterales con los hemisferios cerebrales, ¿ya?